Buenas noches a todos nuestros internautas. Aquí estamos en un nuevo episodio de nuestros diálogos regionalistas en año electoral. Pero esta semana tenemos, bueno, le doy la bienvenida primero a nuestros panelistas, a Adriana Bastías, a Rolando Cárdenas, pero esta semana no vamos a hablar, no, como siempre, no de las encuestas y de qué es lo que está pasando en la cosa electoral, lo vamos a mencionar lógicamente, pero han pasado muchas cosas esta semana que se han tomado la agenda. Entonces vamos a partir con el patito verde, que este ha sido como el escándalo de la semana a nivel político. Vamos a hablar también de todo este tema legislativo, ¿no? Que está con el Congreso, las prioridades del gobierno, etcétera. Y finalmente vamos también a conversar un poquito de las cosas internacionales, Trump tirándole bombas a lancha, ¿no? Pasan en China. Tenemos un verdadero calentamiento global de la política, así que vamos a hablar de todos estos temas. Partimos con Adriana. ¿Cuál es tu opinión sobre el escándalo del patito verde? Yo creo que ha sido todo un tema esta semana, ¿cierto? Recordemos que es una cuenta, Patito Verde, una cuenta de redes sociales que había estado de alguna forma difundiendo noticias falsas y mensajes de odio, principalmente dirigidos a figuras políticas, entre los cuales está Matei, ¿cierto? Jara, Huechuraba, etcétera. Y desde Chilevisión, en un programa, ¿cierto? Denuncian y se comienza a vislumbrar ya que es un periodista conocido que sale que viene o que estudió el Andrés Bello, ¿cierto? Góngora, que además trabajaba en Canal 13 en el tema ético y de contenido en el directorio En el y que directorio. renunció. Así que no, yo creo que es muy, muy interesante cómo se genera y cómo se denuncia también. Quienes denuncian finalmente cuál es la verdadera identidad de estas cuentas falsas detrás de Patito Verde. ¿Qué lleva eso? ¿Quién orquesta esta revelación? ¿A quién le conviene además que se revele en este momento? Hay especulaciones, Rolando, ¿y cuáles son tus opiniones al respecto? Mira, yo siempre he pensado que en la vida nada es azaroso. Y es interesante ver el encadenamiento de las cosas, cómo suceden, ¿ya? Porque hasta la semana pasada teníamos un estancamiento en la campaña, en el sentido de que Mm. teníamos dos personas en los primeros lugares, Jara y Kast, mucho más abajo Matei en un tercer lugar y mucho más abajo el resto de los candidatos que en realidad cada vez pierden más fuerza. Pero el lunes se relanza la campaña de Matei eh, buscando llegar fuerte a las bases piñeristas, aunque nadie sabe si efectivamente existe el piñerismo o no, pero apuntando a detener la sangría que estaba viviendo, un mensaje nuevo, ¿ah? Chile un solo equipo, ¿ya? Un mensaje de unidad, tratando de demostrar que ella está por sobre la polarización, que lo que ella busca es el consenso, el acuerdo para enfrentar los problemas del país. Y sale además, 2 días después del lanzamiento de la campaña, se conoce este reportaje de Chilevisión, donde investigan y dan a conocer quiénes son aquellos ejércitos de trolls que han estado mandando mensajes de odio, desinformación, etcétera, lo cual ha afectado a todo el mundo, ¿ya? Pero se ha centrado fundamentalmente en la figura de Matei como la gran víctima de todo de todas estas cosas que estaban haciendo a través de Internet. Vamos a ver si eso tiene un resultado o no. Lo vamos a ver este fin de semana en algunas encuestas y probablemente la semana que viene, eh, porque nadie duda de que el ejército de trolls era de los republicanos en contra de Matei, porque aquí estamos en en una verdadera primaria de la derecha, Claro. donde todo el mundo coincide en que solo uno de los dos tiene posibilidades de pasar a segunda vuelta, porque el otro debiera ser la candidata oficialista Jara. Entonces estamos ahí. Y es interesante ver también que Kass ha cometido un segundo error, porque ya había equivocado su estrategia de lanzar la campaña de Chao Préstamo, que no fue comprendida más bien le jugó en contra, y en vez de hacer la pérdida y salirse de ahí, la semana pasada estuvo defendiendo esa campaña, ¿ya? ¿Qué es lo que quedó de imagen de Kass en ese error?
es que no tiene equipo ni tiene forma de explicar cómo pretende él cancelar el aumento de la PGU sin estos recursos, tal como lo había planificado el gobierno con acuerdo con la oposición. Y en esta segunda semana, cuando se destapa esto, el canal de Chilevisión lo hace, eh, Jara, ¿qué es lo que ha intentado? O sea, perdón, Kast, ¿qué es lo que ha intentado? Decir que, bueno, por una parte decir, no, pero es que el gobierno también ha estado haciendo lo mismo, ¿ya? Y ahora ha concentrado su fuerza en que esto sería como una maniobra del hermano de Janet Jara, Sergio Jara, ¿ya? Lo cual también ha sido un grave error. Primero porque pone a Jara en la cancha, lo cual le conviene a Jara porque ella también es víctima de esto. Y por otro lado, ambos Jara, Sergio y Janet, son dos profesionales que han tenido carreras muy distintas, muy separadas. Sergio Jara tiene su propio perfil, es un periodista de investigación altamente respetado. Y además Chilevisión, él trabaja en Chilevisión como periodista de investigación, en el matinal, y Chilevisión aclaró que él no intervino de ninguna manera en este reportaje. Así que Claro. yo creo que ha equivocado nuevamente Kass su estrategia, demostrando debilidades en un momento bien clave, ¿ah? Así que esto puede ser un parteaguas. Ahora, yo todavía no diría que esto es algo zanjado. Yo no diría que esto va a significar el declive total de Kast. No, pero Tienen que recuerden, pasar más cosas para que eso suceda. tal cual, pero recuerden que yo les decía la semana pasada que podría venirse una sorpresa en octubre. No es que yo supiera que se venía esto necesariamente, pero como Cass tiene múltiples esqueletos en el closet, tal vez esto sería la sorpresa de octubre que podría, como dices tú, no sé si bajar completamente a Cass, pero a lo mejor precipitar una caída que lógicamente a quién beneficia esto a Evelyn Matei, porque en la derecha esa es la opción que hay. Entonces la pregunta es, ¿no estará detrás Evelyn Matei de toda esta historia en vez de Jara? Como, esto lo dijo, esto es una cosa en off de Rolando, no me voy a tomar yo el crédito. Queda la pregunta, ¿no será una cosa ahí del lado de Matei? Algo planificado, ¿no? Ya lo hizo, ¿ah? Recordemos que Evelyn Matei es muy hábil y para los que no recuerdan, esto también ocurrió con una cosa de audios con Piñera, cuando eran ambos candidatos al Senado, ¿no? No, a la presidencia, A la presidencia, claro, la a la patrulla juvenil. ¿Te acuerdas la la patrulla juvenil de patrulla. RN? Claro, iban los dos y ahí hubo un asunto, pero sumamente oscuro también de Sí. espionaje político. Entonces la candidata Matei ya tiene un historial. Recordemos que en Chile las cosas son bien cíclicas, pensamos que todas estas cosas son nuevas. Yo escribí una columna esta semana justamente de eso, para recordarle a nuestros lectores que toda esta historia del patito feo y de los fake news viene de hace mucho rato y no es nuevo en Chile. Así que hay que recordar la historia política para atrás, para analizar estos temas. Sí, yo creo que, mira, ¿qué es lo que va a hacer el clic en esto? Es si se puede demostrar que hay una vinculación directa entre CAS y su comando con esta gente que ha estado haciendo esta campaña. Sí, sí, Porque, porque de claro, cualquier cosa él podría pueden decir que ser no. adherentes que de manera autónoma han actuado, puede ser, o bien puede ser parte de una actividad del comando. Y eso es lo que tiene que demostrar si lo que podría significar un golpe. O sea, esto puede transformarse en un golpe devastador para la campaña de Kast, pero puede, no es que lo sea en este momento. Claro, todavía no, tienen que haber, como dices tú, más pruebas como para Sí. que esto a él se le convierta en una piedra ya no una piedra en el zapato, sino que ya una roca que no puede seguir caminando. Entonces, vamos a ver cómo sigue. Bueno, veremos qué pasa con esto ya la semana siguiente, pero tenemos también todo el tema legislativo. O sea, esta semana hubo varias cosas que pasaron. Eh, bueno, yo primero quiero poner el tema de lo del voto, porque esto fue un escándalo, la oposición se fue, se pararon, etcétera, porque, a recordarle a nuestros internautas que esto todo tiene que ver con el origen de esta ley porque quedó finalmente que se hiciera elección del voto obligatorio. Entonces tenían un acuerdo en que iba a ser voto obligatorio con multa y finalmente cambian de idea, ¿no? En el oficialismo de que va a ser voto obligatorio sin multa. Entonces, obviamente esto tiene fines electorales, o sea, tratar de decir
Otra cosa sería bien absurdo porque está claro que hay sectores, ¿no?, de la izquierda que no quieren que voten los venezolanos por razones obvias. Yo esto lo dije hace años atrás, de que era un problema tener personas que no tienen la nacionalidad, que residentes que tengan derecho a voto, porque en ningún otro país, hay 2 países más en el mundo que lo hacen, Sí, entonces es una cosa absurda. Pero el momento político, esto era para hacerlo hace 4 años, llegando el gobierno perdón, llegando este gobierno recién inaugurado al año, qué sé yo, pero no se iba a hacer ahora, esto es absurdo hacerlo ¿cuántas semanas tenemos de la elección? Claro, sí, Un sí, mes y un poquito. exactamente. Adriana, ¿qué piensas tú de esto? Bueno, como tú dices, bastante poco estratégico hacerlo, hacer este tipo de movimiento a esta altura, digamos. Era esperable, ¿cierto?, que frente a los cálculos políticos que pueda el tener la voto principalmente de venezolanos en el país, eh, la derecha estuviera dispuesta a hacerlo. Por lo tanto, creo que era como esperado, si bien es un escándalo, ¿cierto?, que simplemente se hayan retirado para no tener el quórum, eh, y no se haya podido realizar la votación. Pero hay varias cosas ahí que se están dando, también todo este tema eh, de alguna forma del presupuesto 2026, que también está ahí como otro de los temas interesantes de ver, y cómo efectivamente hay la mayoría de las regiones y sus gobiernos regionales va a tener una pérdida en el presupuesto, de acuerdo a lo que se sabe, y lo que ha generado también una serie de revuelos, tanto en las regiones como, por cierto, en diputados y diputadas, que muchos de los cuales se presentan a reelección. Por lo tanto, también es un nuevo, ¿cierto?, de alguna forma argumento frente que pueden utilizar en las campañas en este momento. Claro, Rolando. mira, a ver, hay que recordar lo siguiente, que el gobierno llegó a un acuerdo con la oposición de aprobar multa para los votantes chilenos, ¿ya? Pero sin multa para los votantes extranjeros. Eso fue el acuerdo que hubo entre el oficialismo, o sea, entre el gobierno y la oposición. Y era un buen acuerdo, Sin ¿ah? embargo, los parlamentarios oficialistas rompieron el acuerdo. Esto ahora va a tener que discutirse en el Senado. Esto no es una carrera que esté terminada. Lo del Senado el otro día fue una muestra de reclamo y disconformidad con el ISALDE de parte de los senadores de oposición, ya que no se cumplió este acuerdo y ellos no tuvieron la capacidad de disciplinar a sus parlamentarios. Incluso esbozaron rumores de que esto podría haber sido digitado desde el comando de Jara, etcétera, porque todos sabemos las encuestas, todos sabemos que el votante tradicional tiene mayor adhesión Jaraí y que en los votantes obligados la mayor adhesión la tiene Kast. Bueno, todas esas variables están en juego hoy día en la decisión que se tiene que tomar. Lamentablemente, cada vez que se va a tomar en un momento electoral es terrible. Esto debió haberse hecho mucho antes, como tú dices, sin la presión de una elección encima. Ahora, otra cosa también que está en juego hoy día es la agenda legislativa del gobierno, porque el ministro Grau, en una reunión donde estaba Grau y me parece que la Dirección del Trabajo, se anuncia, estaban los empresarios también, que van a entrar la propuesta de ley de negociación por rama, ¿ya? Lo cual cuenta con el rechazo total de la derecha y de los grupos empresariales. Van a ingresar también el tema del aborto, ¿ya? El aborto libre, ¿ya? Es decir, la agenda legislativa, el gobierno la está tensionando para poner en problemas a la oposición y generar ahí líneas que vayan dividiendo a la sociedad y puedan tener réditos electorales. Esto me hace recordar, y lo colocaba yo en la columna de esta semana, lo que hizo, lo que hizo Insulza en el gobierno de Frei, que fue colocar la ley, una reforma laboral Claro. que tuvo el rechazo, yo me acuerdo muy patente, porque una persona, me acuerdo que me comentó en ese momento, cuando se lanza este proyecto de ley, que la oposición de ese entonces rechaza, toda la derecha rechaza eso, ese fue el punto de quiebre para que Lavín perdiera. O sea, eso fue una maniobra tremendamente bien realizada. No sé qué irá a pasar ahora, pero están jugando todos en esa cancha, ¿no? De propuestas y proyectos de ley, en definitiva, que
beneficien a unos o a otros. Ese es el escenario que estamos viviendo hoy. Y Que fíjate muestran que las Adriana ha diferencias. tocado un tema bien relevante, el tema de la baja presupuestaria, que es una cosa que va a vivir el gobierno que viene porque va a tener que hacer ajuste fiscal. O Mm, sea, esto es un escenario bien responsabilidad. complejo. De hecho, vimos una propuesta que hizo, me parece que la organización que dirige Mate, no sé si fue ella u otra, pero presentaron una propuesta que permite eliminar ciertas direcciones nacionales, ciertos programas, eh, y tener un plan de restricción presupuestaria para poder cumplir con las metas fiscales. O sea, hay algo de eso, tratando también de no afectar lo que son las prestaciones sociales del gobierno. Así que ese es algo bien, bien complejo que se va a vivir y que es complejo sobre todo, como dice Adriana, en tiempos de elecciones. Claro. No, y como dices tú, está toda esta agenda legislativa, que está claro que, Mm. como dices tú, va para las bases, porque, por ejemplo, el tema del aborto libre, todos sabemos que en Chile no están los votos para eso. Entonces, ¿a qué sector le está hablando el gobierno? Esto es un saludo a la bandera, esto no tiene ninguna posibilidad de pasar. Es como para decirle a su sector, hoy nosotros nos vamos a pelear por esta promesa de campaña. En el fondo es eso, pero no tiene ningún sentido a nivel práctico, porque no va a pasar, ¿no? Y como dices tú, pasarle la pelota al siguiente gobierno en términos de estos cortes presupuestarios también es como una especie de zancadilla, ¿no? O sea, estamos aquí en el negocio de la política sucia que es parte de, ¿no? O sea, tampoco vamos nosotros decir, este sector es así o allá. Esto es de la época de Maquiavelo, que había desde el príncipe, es una cosa antigua. La política siempre ha sido así porque refleja la naturaleza humana. No creo que sea una cosa que vaya a cambiar ni mañana ni pasado, ¿no? Así que, bueno, sobre el tema legislativo, ¿algún otro comentario? Pasamos a lo internacional. No, yo creo que básicamente lo único que comentar, ¿cierto? Que tratan de alguna forma marcar claramente las diferencias para decir, ustedes no apoyaron este proyecto. Independiente de que tengan o no tengan los votos, creo que es más una estrategia que otra cosa, más que realmente crean que va a pasar un proyecto como el de aborto libre. Claro, estrategia nomás, Mm, sí. exactamente. Bueno, entonces pasemos al tema internacional porque esto se ha puesto bastante caliente, como decíamos, con bueno, lo que está pasando en términos, bueno, en dos flancos, ¿no? Primero lo que pasó en China con esta reunión que es como el Doctor No, ¿no? Para los que conocen la historia esa de Doctor No triplicado, porque tenemos a Putin, es como el eje del mal aquí, ¿ah? Putin, Xi Jinping y Kim Jong-un, ¿no? Los tres ahí las tres maravillas. Y Trump con una envidia tremenda, que es lo que se rumorea acá en Estados Unidos. La izquierda al menos dice que con una envidia que se lo come porque él hubiera querido estar ahí. De hecho, Ujú. mandó un tuit, ¿ah? O un ex. No, pues no, él no está en ex, está No, en el Truth Social, True Social, que es su propia sí, red, que exacto, es su propia red. aunque les manda saludos incluso en No, una... pero fue bien dura el Truth Social, ¿ah? Fue. Sí, fue muy duro. Coméntalo, Rolando, de ahí seguimos. Coméntalo el posting. No, él, claro, él, como estaba esto de los 80 años y salió un reportaje, los 80 años de la derrota de Japón en la invasión a China, y, y salió un reportaje en el Wall Street Journal, me parece, en que se trataba de decir que China estaba tratando de reescribir la historia Ujú. porque allí colocaba como eje de este Día de la Liberación el apoyo de las fuerzas rusas y de otras fuerzas, pero no relevaba el papel de Estados Unidos. Entonces Trump se queja de eso, ¿no? Dice aquí, esto se logró también porque miles de soldados americanos lucharon y perdieron la vida, liberando también, atacando Japón, así que también son parte de este Día de la Victoria. Y termina es un tuit más o menos largo, un mensaje largo, y termina diciendo que le pide a Xi Jinping que le dé saludos a Vladimir Putin y a Kim Jong-un, que están dedicados a planificar cosas malas contra Estados Unidos, digamos, así como, ¿ah? Eso es su mensaje, bien duro, Son los villanos sí, de que la son, claro, historia. como que están confabulados contra Estados Unidos, entonces... eh,
en el Mm. estilo de Trump, ¿no? Pero tú dices, a lo mejor, como dice la izquierda en Estados Unidos, es más bien la envidia de no haber estado Sí, en esa claro. fotografía. Sí, porque él tiene, o sea, es que tiene un historial Trump de él identificarse con estos políticos autócratas, porque en el fondo podemos hablar de que son dictaduras. Bueno, China siempre ha sido, digamos, China no ha salido de la dictadura comunista, es una cosa rara ahora entre capitalismo y comunismo, pero digamos, tiene un partido comunista que es la dictadura, pero tienen un sistema capitalista. Pero el asunto es que, claro, estamos hablando de sociedades que no tienen democracia y la verdad que no la han tenido nunca, ¿ah? Porque ni China ni Rusia han tenido, ni tampoco Corea del Norte, no han tenido nunca democracia. Tenemos que pensar que Rusia pasó directo de la Revolución Rusa o sea, pasaron de la monarquía, ¿no? A Claro, la revolución y de ahí a la dictadura del proletariado y de ahí no salieron más. Hasta Yeltsin, que fue un experimento que fue, no fue, tuvo algunas cosas positivas, pero lamentablemente el líder fue un tipo alcohólico que cometió un montón de errores, no dio mucha confianza en la democracia y duró muy poco. Y en el caso de China, nunca, o sea, China no ha tenido democracia, como digo, Corea del Norte tampoco. Entonces, y el problema es que Trump tiene una gran admiración, que no la puede esconder, digamos, por esos líderes. Y ese es el peligro de Trump en Estados Unidos con todas estas tendencias de la antidemocrática. Ha testeado en este gobierno, pero hasta donde ha podido, todo tipo de cosas que van contra la ley y han sido solamente las cortes de apelaciones, incluso la Corte Suprema, que es de su lado, así todo han sido los que han frenado esto. Y yo digo, a estas alturas del partido sabremos si transitamos hacia una dictadura en Estados Unidos cuando el día que Trump diga, no, yo no voy a respetar el fallo y se acabó. Yo creo que ese va a ser el día en que aquí vamos a ver ya así con toda la evidencia que podríamos estar en una dictadura, pero en este minuto transitamos en ese cosa media pantanosa entre que estamos entre que sí y que no, ¿no? Entonces, es complicado que Estados Unidos, como la democracia más antigua del mundo, pasar al lado de estos autócratas es complejo. Así que, Adriana, ¿qué piensas tú? Mira, yo viendo lo que pasa con China, ¿cierto? Más lo que, digamos, todo el revuelo que se ha generado con Venezuela. De alguna forma pareciera que Trump favorece encontrar enemigos externos para mantener la política interna unida, ¿cierto? Él como el gran líder frente a todos los enemigos externos que tiene el Estados Unidos. Y en el caso de lo que pasó con Venezuela, ¿cierto? Eh, y estos, no sé, por ejemplo, a mí me llamó la atención, salía las noticias, estos 10 casas F-35 que se van a mandar a Puerto Rico como parte de esta ofensiva, ¿cierto?, antidroga, pero que está dentro del contexto de todo el conflicto con Venezuela. Eh, de alguna forma te muestra, ¿cierto?, que está ahí a varios francos, pero mirando mucho la política exterior. Y eso a mí me da la sensación de esto, de encontrar un enemigo común eh, para mantener de alguna forma la política interna más tranquila. Tienes toda la razón, Adriana, porque salieron los números, estamos con un desempleo más o menos alto, un 4,8, salieron hoy día las cifras y solamente creación de 22.000 empleos, lo que para Estados Unidos es bajísimo. Entonces estamos en, o sea, y bueno, todos los economistas han dicho que la recesión es una cuestión de tiempo, o sea, no es un tema de que va a haber o no va a haber recesión, el tema es cuándo se declara la recesión. Entonces, tú tienes toda la razón que aquí hay un tema de distraer frente a una política económica que está mala, o sea, de verdad que la cosa de la economía acá no está buena, y también pensando en todos los flancos internos que tiene a nivel político también. O sea, Trump está en este minuto hasta el cogote con el tema de Epstein. Lo de Jeffrey Epstein no solamente no se ha enfriado, sino que se ha calentado esta semana porque salieron en conferencia de prensa las mujeres, dieron una entrevista colectiva a las víctimas y dicen que ellas van a empezar a dar nombres ya. O sea, si esta cosa no destapa, no se desclasifican estos archivos, van a empezar a dar nombres porque ellas saben quiénes son, ¿no? Estos políticos. Y son de todos los lados, ¿ah? O sea, aquí está Bill Clinton, hay mucha gente metida de ambos lados
por supuesto Trump está ahí hasta las masas, y esto podría traer repercusiones a nivel político además, porque hay un republicano en este minuto que está a favor con un demócrata de que te están tratando de pasar esto en el Congreso, de que se desclasifiquen, o sea, están tratando de presionar por ahí. Y Marjorie Taylor Greene, que es una rubia que ha sido siempre maga y no como de ese sector, ahora está al lado de las víctimas y salió incluso a, eh, en una conferencia de prensa con las víctimas. Entonces esta cosa está empezando a dar una cara y a oler un poco raro en el sentido de que tal vez ahora hay figuras como Taylor Greene que se están bajando del barco, o sea, están viendo que este barco se hunde y están saltando. Entonces, eso para Trump es verdaderamente catastrófico a nivel político. ¿Ah? Rolando. Mira, hay varias cosas. Esta semana también ha sido muy, tal como tú decías muy bien, esta semana ha sido bien noticiosa en términos internacionales, porque partimos el fin de semana con esta reunión de la Organización de Cooperación de Shanghái, ¿no es cierto?, donde se reunió eh, Xi Jinping con Putin y sobre todo India, que fue la gran figura, ¿da? Que después de que Trump le sube los aranceles al 50%, India no se resigna, sino que simplemente le dice perdón, pero ya con usted nada, y aquí están mis verdaderos amigos, Claro. ¿ah? Y aparecen muy tomados de la mano ahí. Creo que eso es muy significativo, pero fíjate que yo estaba pensando y me acuerdo mucho que cuando partió la invasión de Ucrania por parte de Rusia, y sale la figura de Zelensky como una figura descollante en redes sociales y en la prensa internacional, se dijo que, se habló mucho por algunos analistas de que esto demostraba el valor del soft power en el siglo XXI. Es decir, que el poder hoy día se movía bajo otras coordenadas. Ya no era el hard power, sino que era el soft power. Pero hemos vuelto al hard power de manera brutal, brutal. O sea, la demostración de fuerza que hizo Xi Jinping con el desfile del Día de la Victoria, donde mostró un arsenal nuclear, pero de primerísima generación, diciéndole a Estados Unidos su gran ventaja ya parece que no la tiene, porque la gran ventaja de Estados Unidos como potencia estaba concentrada en el armamento y en la tecnología. Y hoy día China está disputando ese espacio y Rusia es un actor importante en ese nivel. ¿Ya? Entonces, Trump yo creo que ha jugado cartas tratando de que Putin no tenga una alianza tan estrecha con China, lo mismo India, y hasta el momento lo ha hecho mal. Tal cual. Así que ese es un tema bien relevante, o sea, porque hoy día, no sé, lo que hizo Trump con la barcaza fue brutal. Lo que está haciendo Netanyahu en Gaza es brutal y a nadie le importa. O sea, aquí la fuerza bruta es la que manda. Ese es el mensaje que hoy día nos están dando. Pero tú tocaste otros temas como de política interna, y aquí, aunque Trump ha tenido estos desaciertos, no se puede negar que el tema de los aranceles está teniendo un impacto que va a ser difícil de revertir, ¿ah? Porque fíjate que primero, la cantidad de dinero que le ha significado a Estados Unidos, los aranceles, la economía hoy día no puede no depender de ellos, o sea, son muy valiosos para la economía de Estados Unidos. Pero por otro lado, los mercados han aceptado estas reglas del juego y no se han impactado por los aranceles. ¿Te fijas? Entonces, hemos pasado de que la principal muestra del sistema capitalista, el sistema accionario, los mercados accionarios, hoy día están jugando y aceptando de buena gana este juego de los aranceles. ¿Ah? Por lo tanto, hay que ir viendo esto que está haciendo Trump, los cambios que está viviendo el mundo, parece que no van a ser cambios que van a de un ciclo corto, parece que vamos a tener un ciclo largo, donde este tipo de cosas las vamos a seguir viviendo y que va a significar, por lo menos para países como Chile, que dependemos fundamentalmente del comercio internacional, de la relación económica con otros países, vamos a tener que ver muy bien cómo jugamos nuestras cartas. Claro, y ahora que hablaste tú del tema de las tarifas, me hizo pensar además que hemos tenido noticias de todo el mundo, pero los vecinos también, no nos olvidemos que Brasil en este minuto está también con el tema del juicio a Bolsonaro, que ya comenzó, Bolsonaro no se presentó en las instancias del juicio, está con la famosa tobillera esta en que lo tienen ahí monitoreado, pero él no se aparece en público. Y este juicio a Bolsonaro podría traer repercusiones a varios niveles. Ya sabemos que Trump
le impuso a Brasil, dado esto, tarifas de 50%. 50%, claro. Sí, lo cual ha sido una cosa ridícula porque acá ¿saben lo que ha pasado? En Estados Unidos lo que ha subido más que nada, bueno, el café obviamente, el café brasileño, pero lo que más vale acá es la carne. Yo no La tenía carne, idea claro. la cantidad de carne que compra Estados Unidos a Brasil, entonces los precios de la carne se están disparando, ¿ah? De carne de vacuno. Entonces, todas estas cosas tienen ramificaciones insospechadas, ¿no? Y lo de Bolsonaro podría ser también tener repercusiones a varios niveles, ¿ah? Porque piensen que Lula estaba en un momento como medio bajo de su gobierno y esto lo ha tirado para arriba de nuevo, el tema de las tarifas, el tema de tener a Bolsonaro ahí en juicio también, entonces, no, son todas estas piezas que se van moviendo, ¿no? En el tablero internacional. Y lo que decían ustedes de Venezuela, la verdad que tal cual como dice Adriana y Rolando, ha sido una cosa salvaje, digamos, ver cómo esto en vivo, ¿no? El video de la gente Claro. que mata una bomba, pero tampoco podemos obviar el tema que cualquier venezolano con el que ustedes hablen hoy en día, que en Chile no faltan, es que Venezuela, esto es un secreto a voces, que no es tan secreto, es un narcoestado. Por lo tanto, la idea de que aquí hay drogas que se trafican, que el tren de Aragua está, que tienen Maduro está metido en el negocio, es una realidad. Entonces uno dice, bueno, al final, ¿qué es cierto? Estas eran 11 personas que no tenían nada que ver, pobres víctimas inocentes, o eran narcotraficantes, y ambas opciones son posibles, ¿no? O sea, esa es la cosa. Oye, Alicia, a propósito, eh, en Estados Unidos los migrantes venezolanos tenían un estatus especial que Sí, yo entiendo no se renovó. no. No sé, y eso significa que quedan como 250.000 personas de manera irregular en Estados Unidos, que pueden No, ser deportados. no tan así, porque yo tengo amigos que están con eso y la verdad es que esto ha sido un proceso lento. Han deportado gente rápidamente los que no tenían ningún papel, lógicamente, y lo que está pasando es que, por ejemplo, los que son casos, yo conozco a uno que es un ex militar venezolano, que están por el tema de asilo, el caso de él ya tuvo su día en la corte, no le pasó nada, afortunadamente, porque han habido otros casos en que llegan a la corte y los DIs los toman presos. ¿Ah? O sea, ha pasado eso también. Perdieron el estatus, pero no los han expulsado de manera inmediata. Esta cuestión se No, está bien, pero quedaron en una situación de- bien de- inconfortable. claro, depende del caso, porque los que están, por ejemplo, la protección no se acaba de un día para otro porque todos tienen fechas distintas, todos tienen fechas diferentes, ¿no? Entonces, se termina en el momento que a ellos se les acaba esa autorización, por lo tanto, no es que todas esas personas quedaron inmediatamente en la ilegalidad, no, porque eso dura hasta y la fecha que se les vence a cada uno caso a caso es cuando quedan en la desprotección. Entonces no quedaron todos de un paraguaso, que me imagino lo que se piensa, sino que depende la fecha límite que Correcto. les dieron para tener esa protección. Y los que están Pero, con asilo, como este militar, no, es distinto. pero Adriana, traspasada esa fecha límite, ¿quedan como ilegales? ¿Esa es como la figura? mira, es complejo porque como muchos de ellos tienen abogados y han tenido y tienen representación jurídica, depende. Si ellos logran ganar alguna cosa en términos judiciales, no. O sea, no es llegar y decir ya los deportamos. Obviamente que toda esta gente que tiene antecedentes penales, gente que ha cometido cualquier infracción, incluso de tránsito, esa gente que es expuesta a que se les expulse de manera mucho más fácil. Pero esta Ya. gente que no, que tenía esta protección y se le vence, ahí depende mucho de apelar a cortes, ¿no? Aquí se judicializa todo. Entonces ese es el asunto, pero están en una situación compleja. O sea, yo creo que más y más venezolanos van a ir siendo deportados por razones, digamos, lógicas, que es que si tú sacas esta protección y este estatus especial, se empieza a deportar gente. Entonces, y como el objetivo es deportar como 3.000 personas diarias, se han visto casos acá de realmente dramáticos de gente con todos sus papeles al día, hasta ciudadanos, ¿ah? Hasta ciudadanos. El tema es que a los ciudadanos no se les puede mantener presos más allá de, no sé, tú te llevan a una comisaría, haces una declaración y te tienen que soltar, ¿no? Ya. Yo me he puesto el escenario acá, no es probable, pero tampoco es imposible que a mí me agarraran un día por, no sé, en el tráfico, policía, o sea, eso podría pasar porque le ha pasado a gente. Entonces, Mm. se vive acá con esa, uno no se puede psicopatear, pero digamos es una posibilidad que uno sabe que es real, ¿no? O sea, que te pueden parar y te pueden llevar a declarar porque están hostigando a la gente
latina, ciudadanos, residentes, de todo tipo. Así que eso es una realidad. Bueno, ha estado súper entretenida la conversación de hoy. Espero que nuestros internautas también lo consideren así y sigan leyéndonos porque esta semana se viene recargado con la columna de Rolando. Yo tengo ahí mi columna de opinión y como siempre un montón de notas interesantes, así que no se pierda la edición también escrita de nuestro periódico. Bueno, nos despedimos hasta la próxima semana y que tengan una excelente semana y nos estamos viendo, ¿no?, la próxima. Nos Chao, vemos. chao. Adiós. Chao.